tal si me acompaña de una vez a la carta de los Filipenses, capítulo 3? Antes de leer con ustedes la carta de Filipenses, mientras estudiaba y me ponía en contexto de esta carta, me gustó mucho, porque es una carta en la cual Pablo, obviamente, habla a la iglesia de Filipo. Y lo interesante es que esta carta es diferente a las otras cartas, a Romanos, a Corintios, etcétera, a Efesios, a Gálatas. Esta carta es un poco más diferente, porque en esta carta Pablo de alguna manera habla muy positivamente, felicitando a esta iglesia. Esa iglesia él la fundó. En las otras cartas es interesante que él exhortaba demasiado, era más la exhortación, la confrontación, la corrección, porque adoraban a otros dioses, porque estaban en división en la iglesia. Entonces es interesante que en la mayoría de cartas él era como un Pablo enojado. Él era como un Pablo tal vez frustrado, diciendo: ustedes, ¿por qué no lo hacen como debe de ser, como Cristo nos enseñó? Ustedes, ¿por qué no se aman? Ustedes, ¿por qué hablan de otras doctrinas, de fantasías y de cosas así? Pero es interesante que en la carta de los Filipenses Pablo no hace correcciones, hace muy poquitas. Esta carta Pablo continuamente felicita a la iglesia de Filipo. Y es interesante que cuando él escribe esta carta, ya era un Pablo mucho más viejo, por decirlo así. Era un Pablo mucho más maduro, mucho más centrado. En otras palabras, mucho más paciente, ¿cierto? Entonces es interesante que en esta carta ya Pablo había pasado por un montón de cosas. Ya había sido apedreado, lo habla en esta carta. Ya había sido apedreado, lo habla en la anterior carta, creo que es Corintios. Y él dice: fui apedreado, fui perseguido, he tambaleado por los mares. Dice que un día se quedó en el mar por un día sin saber a dónde ir. También dice que lo apedreaban. Y sabe algo, pues no era como que sí, tírele 3, 4, 5 piedras. ¿Sabe cuál era como el proceso del apedreamiento? Era hasta matarlo. Y no era una piedrita chiquita, era grande, lo que hubiera. Si hay un tronco, mucho mejor, más fácil lo matan. ¿Y sabe hasta qué punto le tiraban piedras a las personas? Hasta formar una montaña de piedras, y lo único que se viera era el chorrito de sangre. Eso lo hacían. Y él un día sufrió eso. Personalmente yo pienso que Pablo, el día que fue apedreado, tal vez resucitó. No sé, ese no era el día de él. Pero qué interesante, después de que, me imagino esa escena, después de que Pablo fue apedreado, me imagino parándose. Bueno, continuemos. Y es interesante que muchas veces nosotros nos ofendemos fácilmente, porque tal vez algunos hermanos de la iglesia no son perfectos, pero me corrigió mal o me miró feo. Tal vez ese hermano estaba en los peores días de su vida. Ahí mismo pensamos: no, ¿y para qué la iglesia? La iglesia no hay amor, no, yo me voy. Pensamos, ahí tomamos la decisión de más bien menguarle un poquito al cristianismo, porque el pastor no me saludó, por muchas cosas. Hay muchas excusas que uno puede decir para uno salirse de la iglesia. Pero qué interesante esto, Pablo, después de ser apedreado, él dijo: bueno, continuemos. Y aquí viene ya la carta de Filipenses. Después de él contar, creo que fue en Corintios, no recuerdo bien, fui apedreado, ya pasa a Filipenses. Y mire lo que dice la carta. Filipenses capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Y dice así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Bueno, ¿qué les estoy tratando de decir? Es interesante que la vida cristiana pensamos que consta de que ayunar, orar, ¿cierto? Ir a la iglesia, vigilar, diezmar y muchas cosas. Y sí, de eso consta la vida cristiana, pero es más que eso. No podemos acostumbrarnos a que la vida cristiana solo es eso. Voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, cumplo. Le cumplo a la iglesia, le cumplo al pastor, le cumplo los diezmos, cumplo. Y eso es ser cristiano. Vengo, canto, oro, escucho la palabra del que esté predicando y ya. Consta más que eso. ¿Y sabe qué meditaba en esto? Meditaba de que Pablo decía: mire, yo he tenido muchas cosas. Incluso versos antes, él dice: ¿sabe qué? Le dice a Filipo: ¿sabe qué? Ustedes son mejores, ustedes han obtenido muchas cosas. ¿Sabe qué? Yo he tenido más cosas que ustedes. Entonces él empieza a decir: yo soy fariseo, yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, de Israel. Si hablamos de celo, perseguidor de la iglesia y uno de los mejores. ¿Sabe algo? Un día aprendí de una mujer de Dios y me preguntaba: Daniel, ¿usted sabe por qué Dios escogió a Pablo como su apóstol? Pablo, después de haber matado tantas personas, de haber perseguido a su pueblo, anteriormente Pablo era el que apedreaba a los cristianos. Él era el que perseguía hasta matarlos. Incluso el libro de los Hechos relata que él estuvo en la muerte del primer mártir, que fue Esteban. ¿Y sabe qué hacía Pablo cuando mataron a Esteban? Se lo merece. Y me preguntaban: Daniel, después de todo eso, Dios, ¿cómo va a escoger a Pablo? ¿Usted sabe por qué Dios escogió a Pablo? Y yo no sé. O sea, me puso a pensar de verdad. Les pregunto a ustedes: ¿por qué Dios habrá escogido a Pablo? Jesús escogió a sus discípulos, pero sus discípulos, entre comillas, no eran tan malos. El uno era pescador, el uno sí traicionó a su pueblo cobrando impuestos, pero en sí no mataba ni una mosca. ¿Por qué Dios escogió a Pablo? Pablo es el único diferente de todos los 12. Te pregunto: ¿por qué Dios escogió a Pablo? ¿Quieren la respuesta? Díganme amén. Gracias por su entusiasmo. Díganme amén. Gloria a Dios. Dios escogió a Pablo porque él era el mejor en lo que hacía. ¿Cómo así? Cuando él perseguía a cristianos, era el mejor. Era el mejor. ¿Sabe qué? Los sacerdotes lo contrataban a él porque sabían que él hacía las cosas bien. Sabía que él lo daba todo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No, a este yo lo necesito en mi equipo. Ahí fue donde se encontró con él y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Ven y haz esto. Porque Pablo era el mejor en lo que hacía. Y ahí es donde vamos.
Dice la carta de Filipenses que él tomó la decisión de dejar todo eso por conocer a Jesús. Mire, y ciertamente aún estimo, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y ahí es donde quiero darles el título. El título es A fin de conocerle. Es interesante que cuando entramos a la vida cristiana conocemos a Jesús, ¿cierto? Y conocemos su propósito. Pero ustedes, ¿qué opinan? Hasta ahí llega. Conocemos la salvación y sabemos que somos salvos, y eso da una alegría, el gozo de la salvación, lo sentimos por primera vez. Pero es interesante que al transcurrir el tiempo, al transcurrir los días, los años, perdemos ese gozo de salvación. ¿Cuál es la diferencia del primer día? Muchos dicen eso: ay, ojalá y yo volviera al primer día, al primer tiempo, cuando lo conocí hace tantos 20, 30, 10, 5, 2 años. Hace poco hablaba con un joven y me decía eso. Me decía: Daniel, no volví a vivir los tiempos que vivía antes. Los extraño. Extraño esa pasión que sentía por Jesús, y sentía por el llamado, y sentía por servir. Ahora, hoy en día, pues yo sirvo en la iglesia y para lo que me necesiten, hágale que yo ahí estoy. Pero no tengo esa pasión. Y yo meditaba en eso. ¿Y sabe cuál es la cuestión? Que dejamos de conocerle. ¿Por qué? ¿Por qué cuando la primera vez que lo conocimos el fuego se encendió? Porque lo conocimos. Lo conocimos, pero cuando dejamos de conocerle, la llama se apaga. Jesús tiene muchos atributos y está lleno de ellos. Tanto que un día Pedro le dijo: Señor, yo no me quiero ir de tu lado. Solo en ti hallo palabras de vida eterna. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque Pedro no paró de conocerle. Es interesante que a Jesús lo seguían muchas personas. Habían varios tipos de personas. El primer tipo de persona era la multitud. ¿Quiénes eran la multitud? Los que iban, lo escuchaban, él los alimentaba: peces, panes, milagros, prodigios, maravillas, señales, y para la casa. Hay otro tipo de personas, que eran los escribas y los fariseos, que lo seguían solo para escuchar a ver si se contradecía, solo para juzgarle, solo para condenarle, solo para criticarle. A veces venimos a la iglesia y lo único que hacemos es criticar. Escuché eso de un predicador, que cuando uno critica mucho es porque está orando poco. Cuando uno le ve todo lo malo, ¿sabe qué significa? Es porque estás dejando de conocer a Cristo. Cristo es esperanza. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Pero ¿por qué a veces la esperanza se pierde? Porque dejamos de conocerle. Y Pablo decía: mire, yo dejé todo por la excelencia del conocimiento de Cristo, y estoy dispuesto a dejarlo todo y a darlo todo solo por conocerle. Pablo no decía: estoy dispuesto a dejarlo todo para que él me dé un milagro. No, Pablo no decía: estoy dispuesto a dejarlo todo para que él me dé una casa. No, él no dijo eso. Él dijo: para conocerle mucho más. Aparte de que Pablo era un perseguidor de cristianos, ¿sabe Pablo qué era? Él construía tiendas de campaña. Y las tiendas de campaña no son como las que hoy hay en día, una carpa sencilla, vale tanto, no. Según historiadores, según teólogos, una carpa que él hacía eran como casas. No sé si usted ha visto películas
en Semana Santa, no sé, que la historia de Saúl, la historia de que habían unas carpas como muy lujosas. Esas carpas las hacía Pablo, y según teólogos decían que una carpa de esas valía en el día de hoy $1.000.000. Imagínense, ni $1.000.000, $1.000.000. Y qué interesante, Pablo dice: ¿sabe que yo no quiero eso? Yo quiero conocer a Jesús, a fin de conocerle. Porque a veces estamos tan apagados porque le dejamos de conocer. Porque a veces estamos frustrados porque le dejamos de conocer. Porque a veces sentimos que la situación, la circunstancia puede más con nosotros. A veces sentimos que el poder de Satanás está influenciando demasiado nuestras vidas. Que me traicionaron, que me juzgaron, que me hicieron esto y me hicieron aquello. Y sentimos que eso tiene más poder sobre nosotros. ¿Sabe por qué sentimos eso? Porque dejamos de conocerle. Porque ya no hay paz en muchas ocasiones, porque dejamos de conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es interesante que Jesús no vino a nuestra vida para mejorar nuestra vida, aunque la hizo. ¿Sabe Jesús a qué vino? Para que le conozcamos. Adán rompió el pacto. Adán rompió la relación y la comunión en el huerto. El trabajo de Jesús era reconciliar el pueblo de Dios, a Dios con su pueblo. ¿Eso qué significa? Conocerle más. Conocer de que su misericordia es para siempre. Conocer de que Él estaba dispuesto a darlo todo. ¿Sabe algo? Dios lo dio todo. ¿Y quién fue todo? Su Hijo. Y Pablo entendió eso. Si Dios lo dio todo, entonces yo también lo voy a dar todo. No importan las tiendas de campaña, no importa lo que yo estoy ganando en el mundo, no importa lo que yo estoy haciendo. Así me paguen por matar cristianos, así yo sea celoso, así me apasione hacerlo, yo prefiero el conocimiento de Cristo. Eso él estaba diciendo. Y es interesante que también en esta carta Pablo le dicen: hijos míos, regocíjense, alégrense, ámense. ¿Y sabe él dónde lo dijo? O sea, cuando uno lee eso, uno piensa que no, que él está en una oficina con aire acondicionado, tomándose un cafecito, y ahí con Timoteo. Timoteo, escríbele a los filipenses que estén tranquilos, que estén gozosos. ¿Sabe algo? Él no lo hizo ahí. Él lo hizo estando en la cárcel, en sus últimos días. Y estando en la cárcel él decía: miren, hijos, gócense, anímense. ¿Sabe por qué? Él estando en una cárcel, él por qué decía: gócense, anímense, regocíjense. Porque aunque él estaba en una cárcel, él seguía conociendo a Jesús constantemente. Él seguía creciendo su conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo no es leer mucho las escrituras, no. Conocer a Cristo es vivir una comunión íntima con Él constantemente y nunca despreciarla y nunca descuidarla. ¿Saben algo? Tal vez en muchas ocasiones ustedes me han escuchado decir lo mismo. Es interesante que un día pregunté a una persona y le dije: si usted pudiera describirse, ¿usted cómo se describiría en cuanto al llamado? Él dijo: no, pues yo soy una persona que quiere buscar milagros para ayudar a las personas. Y él me devolvió esa pregunta: ¿usted cómo se describiría? Y yo quiero ayudar a las personas
a que constantemente su relación íntima con Dios crezca todos los días. Por eso muchas veces mi mensaje es ese y no cambia, aunque cambie el título, aunque cambien los versos, de alguna manera sigue siendo el mismo. Pero es porque Dios ha permitido que yo esté en este mundo para eso. Ahora te hago la pregunta a ti. En cuanto a su llamado, ¿cómo se describiría? En cuanto a lo que usted se dedica, en cuanto a lo que usted hace, ¿cómo se describiría en el Señor? Soy una persona que quiere que. Soy una persona que ¿qué? Es muy interesante esa pregunta, porque eso hace que de alguna manera nosotros aterricemos en cuanto al propósito de estar vivos, en cuanto al propósito de estar en este lugar. Lo más importante en nuestra vida, que no sea el dinero, es muy importante, sí, pero no puede ser lo más importante. Lo más importante, así como lo decía Pablo, es conocer a Jesús. Y les soy sincero, aunque algunos lleven muchos años en el Evangelio, ustedes no conocen ni el 1% de lo que Él es. Yo tampoco lo conozco. Y lo único que le pido a Dios, algo que le repito constantemente, yo le decía: Espíritu Santo, revélame a Jesús, revélamelo todos los días. Porque ¿sabe algo? De alguna manera uno se cansa de conocer lo mismo. Así sea de Jesús, así sea de la vida espiritual, uno a veces se cansa de conocer lo mismo. Y no, pero ¿por qué? Si Dios es ilimitado, si Dios es una fuente inagotable, ¿por qué me aburro? La cuestión no es que te aburres, la cuestión es que le dejaste de conocer. No tiene sentido, es muy triste uno vivir una vida sin Jesús, estando en el mundo. Pero es más triste uno estar en la iglesia y vivir una vida triste sin conocerle. Es triste conocerle, pero estando en la iglesia y no conocerle, eso es aún más triste. Entonces Pablo le decía y le daba ejemplo a esta iglesia: miren, yo he sido de todo y he hecho de todo, pero nada se compara a conocer a mi Jesús. Nada se compara a conocer a mi Redentor. Cuando conocemos a Jesús, conocemos lo que Él tiene para nosotros. Conocemos sus promesas. Él las renueva y nos las recuerda. A veces buscamos más la promesa. A veces buscamos más lo que a veces buscamos más lo que Él ha dicho. No sé si me hago entender. Pero la cuestión no es buscar la promesa primeramente, la cuestión es buscarle primero a Él. Y Él me recuerda la promesa, y Él me reactiva, y Él me aviva, y Él vuelve a hacer una nueva obra en mi vida. Quiero leerles Colosenses 1:10. ¿Qué tal si va conmigo a la palabra? Y es el mismo Pablo el que la escribe. Mire lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Usted quiere llevar fruto? Que su conocimiento crezca.
Cuando yo me refiero a conocimiento, no quiere decir al yo saberme versículos de la palabra. No es eso. Conocimiento en Cristo no es eso. Conocimiento es conocer la persona de Jesús, lo que Él es, lo que quiere hacer, lo que quiere transformar en mí. Y conforme a eso, quiero darles unos pasos, por decirlo así, o unas claves para conocer más a Jesús. El primero es, ojalá y lo anoten, entender que tu vida ya no te pertenece y le pertenece a aquel que te la dio. Y como Él te la dio y Él es el dueño, Él puede hacer lo que se le dé la gana contigo. A veces decimos, sí, mi vida es tuya, pero no lo dejamos hacer lo que Él quiera hacer con nosotros. Para conocerle más es necesario permitir que Él haga lo que Él quiere hacer con nosotros. No es solo decirlo en palabras, porque suena muy bonito, pero no es suficiente. Es permitir y reconocer que mi vida ya no es mía. Mi vida ya no es de mi mamá. Mi vida no es de mi esposa, no. Mi vida no es ni de mis futuros hijos, tampoco. Mi vida no es el trabajo, aunque hay que trabajar, aunque amo a mi esposa, amo a mi mamá y amo a mis futuros hijos, pero mi vida no les pertenece. Yo no vivo para ellos, yo vivo para Cristo, y Cristo me enseña a cuidar lo que me dio. Segundo, nunca le quites el primer lugar. Esto me recuerda a Abraham. Abraham por 25 años conoció a Dios, imagínense, 25 años conociendo a Dios. Dios lo llamó, le da una promesa. Pasaron 25 años conociéndole y conociéndole y conociéndole y teniendo encuentros con Él constantemente, conociéndole y conociéndole y conociéndole. Ya cuando Dios le dio a Abraham la promesa de su hijo, Abraham cambió los lugares y puso a Isaac como primero y a Dios como segundo. En otras palabras, prefirió más conocer a Isaac que seguir conociendo a Dios. Y ahí fue donde Dios le pidió a Abraham a su hijo. Dios es celoso, mucho. Aunque Él demanda que nosotros no seamos celosos, Él sí lo es, y mucho. Y cuando pasa de que le damos el primer lugar a algo que Él nos dio, ahí es donde le dejamos de conocer. Cuando le damos no es malo estudiar, no es malo trabajar, pero cuando le damos el primer lugar a conocer la universidad, a conocer el trabajo, a conocer las funciones que hay que hacer, a conocer las materias de la universidad, a conocer muchas cosas, cuando la prioridad se convierte en conocer más eso que a Cristo, ahí es donde nuestro corazón se enfría. Y se puede lograr, sí. Y lo han logrado muchas personas. Hay personas que cambian los papeles y se vuelven expertos en su profesión, y Dios por ningún lado. Hay otros que prefieren más conocer a los amigos. Hay otros que prefieren mejor conocer a la novia o al novio, y cambian los papeles. Nunca cambien los papeles. Nunca le quites el primer lugar a Dios. Nunca dejes de conocerle más a Él que a cualquier otra cosa. Dígame amén. Tercero, imitarle en su carácter y permitir que en mi vida florezcan buenos frutos. Los buenos frutos de nuestra vida no son los resultados de lo que hacemos
en nuestra vida cotidiana. Los buenos frutos tienen que ver en cómo yo permito que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Muchos confunden el carácter con temperamento o templanza, en cómo yo enfrento las situaciones. No, carácter no es eso. Carácter viene de la palabra característica. Cuando hablamos del carácter de Cristo, es saber cómo era Cristo y cómo actuaba Cristo y qué tenía Cristo. Cristo era paciente, entonces yo tengo que ser paciente. Eso es carácter, conocer la esencia de Cristo. El carácter de Cristo es su esencia propia, de que Él no se dañaba en el corazón por lo que le hacían, de que Él amaba a las personas independientemente de lo que sucediera, de que Él tenía paciencia con sus discípulos, de que Él no canjeaba propuestas de Satanás en el desierto por sus principios, por ser hijo de Dios. Eso es el carácter. Y entonces vuelvo y repito ese tercer punto: imitarle en su carácter para permitir que florezcan nuevos frutos. Hay algo muy interesante. El Espíritu Santo de Dios, muchos piensan que la manifestación del Espíritu de Dios es cuando Él viene y me hace llorar y me hace chapalear y muchas cosas. Sí, tal vez. Pero la verdadera manifestación del Espíritu Santo no es eso. La verdadera manifestación del Espíritu Santo es cuando yo doy sus frutos. Dígame un fruto del Espíritu Santo, menos la pastora y Josué. La paciencia, porque ya lo dije yo. Gozo, amor, dominio propio. Excelente, gloria a Dios por eso. Desen un aplauso. Los frutos del Espíritu Santo es el carácter de Cristo, porque eso era Jesús, de esa misma manera. ¿Y qué pasa? Cuando yo admiro algo y miro algo y conozco algo, es interesante que más me quiero parecer a eso. Eso es algo natural del ser humano. Es interesante que cuando comencé a conocer a mi esposa, a mí se me empezaron a pegar mañas de ella o palabras de ella y viceversa. Por ejemplo, cuando ella decía Marta, Marta, ¿sí o no, Carlos? Tal cual. Pero es porque yo le conocía y uno empezaba a pegársele como lo mismo. Es tal cual. Entre más yo me acerco a la esencia de Cristo, la esencia de Cristo se impacta en mi vida. La paciencia de Jesús impacta en mi vida. El amor de Jesús, las promesas de Jesús, todo eso impacta en mi vida. El no canjear los principios empieza a impactar en mí cuando le sigo conociendo más. Y eso era lo que quería Pablo. Quiero conocerle para ser como él. Él un día lo dijo: imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Mírenme, mi carácter ha sido formado de tal manera que me parezco a Jesús. Eso era como un orgullo de Pablo. Qué bueno sería que nosotros nos sintiéramos orgullosos por eso también. No de que seamos perfectos o mejores que otro, no, de que digamos, me estoy pareciendo a Cristo. Ya no soy explosivo, ya no soy temperamental, ya no soy desobediente, ya soy todo lo contrario. Eso es lo que debe de suceder en nuestras vidas. Y cuarto, y no menos importante, para conocer más a Jesús es necesario el congregarse, porque dice la palabra que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Muchos rechazan la congregación lastimosamente y dicen: no, es necesario que yo tenga una relación con Jesús y ya, yo no tengo que ir por allá.
Mire, ¿sabe algo? La congregación sabe para qué sirve. Que hay cosas que personas ya superaron y me pueden enseñar a superar. Hay cosas que personas ya pasaron el proceso y me pueden impartir lo que ellas vivieron para yo poder avanzar y seguir creciendo como ellas. Hay personas que conocen más el mundo espiritual y yo casi no lo conozco. Hay personas que saben de las maldiciones generacionales y ancestrales y yo no tenía ni idea de eso. Solo lo pude conocer porque esa persona se dejó moldear de Jesús y conforme a eso me lo puede impartir. De esa manera es como nosotros podemos conocer mucho más a Jesús. Hay que orar, claro que sí, y mucho. Pero que tu oración no sea para cumplirle a Dios. Que tu oración se base en para conocerle más. Que leer las escrituras no sea para saber de historia o de teología. Sea más para conocer más a Dios, para conocer las profundidades de su corazón. Que tu congregación no sea para relacionarte o para conocer personas. Que tu congregación sea para conocer más a Cristo en esas personas. Que la vigilia, que el ayuno, que el cantar, que el adorar no sea solo por hacerlo, sino que sea por conocer más a Jesús. Y eso era lo que declaraba ese cántico. Lo mismo que decía Pablo, es Él y por Él estoy gastando mi vida, lo estoy perdiendo todo, pero con amor y con alegría. Eso es inexplicable. Perderlo todo y tener gozo y tener alegría en el corazón, eso solo lo puede dar Jesús. Vale la pena obedecer al llamado. Vale la pena hacer sacrificios. Vale la pena obedecer. Vale la pena estar en este lugar. No permita que Satanás le engañe. No conozca más a Satanás. Entre más caso le hacemos a Satanás, más conocemos a Satanás. Entre más le obedecemos a Jesús, más conocemos a Jesús. Y tristemente eso sucede en muchas situaciones. Es más fuerte lo que dice Satanás. ¿Por qué? Porque soy débil. Sí, somos débiles, pero la gracia nos fortalece. Entonces quiere decir que la gracia no es lo suficientemente fuerte. No, quiere decir que estás conociendo más a Satanás y las acusaciones que él dice de tu debilidad. Pero cuando conocemos a Jesús, conocemos más la gracia. Y ahí es donde se impregna eso. Diga el fuerte débil soy. Soy débil, sí, pero me basto de la gracia de Jesús. Esto es una persona que ya conoce a Jesús y que no para de conocerle. En sí no me quiero demorar con este mensaje. Ya le voy a ir aterrizando el avión y ya voy a ir terminando. Sé que es algo corto para lo que están acostumbrados, pero sentí eso de parte de Dios, porque muchas veces a mí me ocurrió. Dejé de conocerle. Dejé de alguna manera, seguí haciendo muchas funciones, pero dejé de conocerle. Dejé de conocer lo que Él quería para mi vida. Dejé de indagar lo que Él quería hacer conmigo. Y cuando menos pensé, ¡puf!, la llama se apagó. ¿Por qué no cambia mi vida? Decía yo en muchas ocasiones, porque dejé de conocerle. ¿Por qué parece que es más fuerte los ataques del enemigo? Porque dejé de conocerle. ¿Sabe algo? Todos van a fallar. Hasta tú mismo te vas a fallar.
Tu fe te va a fallar. Tu espiritualidad te va a fallar. Los hijos van a fallar. El trabajo, los compañeros van a fallar. Los esposos van a fallar. Las esposas no. Ellas no fallan nunca. Pero tu misma espiritualidad te va a fallar. Muchas veces se confía más en la vida espiritual que tengo, en mis capacidades, en lo que yo conozco, que en el mismo Dios. Cristo nunca te va a fallar, y el conocimiento en Él tampoco nunca te va a fallar. Amén. Y es interesante, ya para culminar, hablé mucho de Pablo. Ahora bien, hablemos qué dice Jesús sobre eso. Es interesante que Jesús, estando una vez no recuerdo bien cómo es que se le dice, en la iglesia de los judíos, en la sinagoga, estando en la sinagoga y él estando predicando y enseñando, dice que él confrontó a los escribas y a los fariseos. Les dijo: miren, ustedes leen mucho las escrituras y ustedes saben mucho de eso, pero a la vez no saben nada. ¿Y saben por qué? Porque las escrituras apuntan a mí y solamente a mí. Ustedes conocen mucha letra, pero no me conocen a mí. Eso, de ahí es donde parte todo. No es conocer mucha letra, es conocer a Jesús. Lo más importante es eso. Y quiero que nunca olvide esta palabra, que lo que usted lleva para tener una vida cristiana genuina, genuina significa real, genuina significa original, genuino significa como debe de ser. Para mantener una vida cristiana, no una vida pseudo cristiana, no una vida cristiana genuina como debe de ser, no dejes de conocer a Jesús y no dejes de ver la cruz, no dejes de ver lo que Él ha hecho por ti y por mí, no dejes de conocer su sacrificio, cuánto le costó. Usted se puede aburrir de la vida cristiana, pero nunca se aburra de Jesús. Ahí está la diferencia. Y si me aburrí de Cristo es porque le dejé de conocer. Y si me aburrí de la vida cristiana es porque dejé también de conocer a Cristo. ¿Por qué tantas personas vuelven al mundo en muchas ocasiones? Por eso mismo. Es interesante que Job lo dijo una vez, estando en desesperación, lo dijo: no, Dios quitó, Dios dio, Dios quitó. Pero al final de todo el proceso, ¿qué dijo Job? ¿Qué dijo? No dijo eso. Espérese y veréis. Él dijo otra cosa. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué interesante eso. Job era justo y Dios le dijo a Satanás: considera a mi siervo Job, él es fiel, él es justo, él es esto y aquello. Y se podría decir, Job conocía a Dios, pero es interesante que no lo suficiente, nunca es suficiente. Y nunca vamos, y créame, esta vida es corta para tantas cosas que hay que conocer de Cristo. Y es demasiado corta.
No saben cuántas cosas, no saben cuántos atributos. Me puse a averiguar los atributos de Jesús y eran más de 100 atributos. Y de esos atributos tiene atributos de atributos. Hijo de madre, uno cuando conoce todo eso, el reto es ese. El reto no es superarme a mí mismo y tener mucho éxito en la vida. El reto es conocer a Jesús, porque Él es mi éxito. De eso se trata. Como les decía ahorita, habían muchos tipos de personas que seguían a Jesús. El primero era la multitud, el que se llenaba la barriga y se iba. Dios me ha dado el milagro y ya, chao. Gracias, Jesús. Nos vemos pronto. Los religiosos, los que esperaban tentarle. También estaban sus seguidores, y sus seguidores están en la parte donde solo tenían el poder de Jesús, donde podían hacer milagros, prodigios, maravillas, tenían la autoridad que Él les había delegado. Pero habían tres, y esos tres, entre ellos estaba Pedro, y esos eran sus íntimos. ¿Y por qué Pedro declaró lo que declaró? Señor, solo en ti hallo palabras de vida eterna. Porque Pedro ya le conocía mucho más que la multitud, que los religiosos y que los seguidores. Él les dijo un día: ustedes me siguen a mí por lo que yo les doy, váyanse. Y todo el mundo se fue. Y Pedro fue el único que dijo: Señor, solo en ti hallo palabras de vida eterna, yo no tengo a dónde ir. Te he conocido tanto que ya no puedo vivir sin ti. Te he conocido tanto que no puedo volver atrás. Te he conocido tanto que mi vida sería seca y marchita. Te quiero conocer más. Y lo hizo. Por eso podemos hablar de quién fue Pedro, de quién es Pablo, de quién fue Pablo, de quién fue Juan. Ahora bien, ¿qué podemos hablar de quién es Marcos? ¿Quién fue Marcos? ¿Quién fue Natalie? ¿Quién fue Camila? ¿Quién fue Joanny? ¿Quién fue doña Viviana? ¿Quién fue don John? ¿Quién fue doña Jacqueline? ¿Quién fue Santiago? Santiago cumplió lo que tenía que cumplir. Conoció a Jesús de la manera como Él quería que lo conociera. Es triste llegar al cielo y decir no, o llegar al final de la vida, el último respiro, y tener que decir: yo quería conocer más. No espere que pase el tiempo, aún hay tiempo. Conócele más y tu vida va a cambiar. Primero no es el cambio, primero es conocerle y después sigue el cambio. Primero Dios me cambia a mí y después cambia mi entorno. Dios no va a cambiar primero el entorno y después te va a cambiar a ti. No, Él se va a revelar a ti. Tú lo vas a conocer, te cambia a ti y luego cambia tu entorno. Amén. Y bueno, esa fue la palabra. ¿Qué tal si? Sí. ¿Qué tal si después de esto se pone sobre sus pies? ¿Y qué tal si, conforme a la palabra que Dios trajo hoy, podemos decirle eso mismo? Señor, quiero conocerte más. Y el que no le conozca, ¿qué tal si le dice: Señor, quiero conocerte? Quiero conocer tu misericordia, quiero conocer tu amor para ser como tú. Quiero morir a lo que tengo para darte el primer lugar. ¿Qué tal si ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y levanta tus manos al Señor y adórale y confiesa con tu boca lo que conforme a lo que Él trajo a este lugar el día de hoy?
Señor, en esta mañana queremos entregártelo todo. No te conocemos lo suficiente. Queremos más de ti. Queremos más de tu presencia. No se trata de mí, se trata de ti. No se trata de mis logros. Gracias, Jesús. Es imposible que alguien te conozca y siga siendo el mismo. Es imposible. Y si sigue siendo el mismo, es porque no te ha conocido verdaderamente. Es porque no te ha conocido como tú quieres que le conozcas. Padre, yo te pido que en esta mañana seas tú trayendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento para conocer a aquel que nos redimió, aquel que nos amó, aquel que nos restauró, aquel que nos liberó, aquel que nos sacó
del foso de más adentro, aquel que nos liberó del pecado, aquel que nos liberó de la muerte. Jesús, ven a este lugar y manifiéstate, Padre Celestial. Transforma vidas, transforma familias, transforma hogares, transforma tu pueblo. Transfórmame, Señor. Quiero conocerte todos los días. Quiero conocer tu corazón. Quiero conocer quién tú eres. Quiero conocer tus planes. Quiero conocer tu reino. Quiero conocer tu realidad. Oh Espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento de Cristo, establécete en este lugar. Sé bienvenido en cada mente, en cada corazón. Obra en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos, en los ancianos. Obran todos y en cada uno. Tú tienes el primer lugar, Señor. Tú eres nuestro deseado. Nuestro corazón está sediento y hambriento por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y bueno, eso fue lo que creo en mi corazón, que Dios trajo para ustedes. Primeramente para mí, porque primero obró en mí y después para ustedes. Espero que les haya sido de edificación, espero que les haya sido de ayuda, y que así como lo dice la palabra, que la fe está muerta si no hay obras. Las obras quiere decir si no se practica, si no se practica lo escuchado, la palabra de alguna manera no va a tener efecto en nuestras vidas. Espero que les haya sido de ayuda. Bendigo sus vidas, bendigo las vidas de sus familias. Amén. ¿Y qué tal si ya pasamos a este nuevo momento? ¿Qué tal ahí donde usted está? Levante su sobre de diezmos, de ofrenda, su semilla.